el caso de la uretra femenina, es fácil entender que esta es bastante corta, mide 4 centímetros. Esta uretra en la mujer va a seguir, bueno, no es aquí como en el esquema, pero va a seguir un trayecto algo curvado, ¿no? Con una concavidad anterior. Esta uretra femenina, igual que el varón, se va a encontrar a nivel del periné, doctores, ¿ya? Acuérdense que hemos hablado del suelo pélvico. El suelo pélvico está constituido, además del músculo elevador del ano, ¿por qué estructuras? ¿Ya? Además de eso, ¿qué más? No, la fosa isquianal está ahí en el periné, doctor. Los músculos transversos del espacio profundo, doctor. Del espacio profundo, ¿ya? Y la membrana perineal, ya les dije, ¿ya? El suelo de la pelvis son músculos elevadores, músculo coccigio, membrana perineal. Acuérdense, la membrana perineal va de las ramas isquiopúbicas de un lado al otro y de esa manera cierran el hiato urogenital, ¿se acuerdan? ¿Sí? El hiato urogenital es el espacio que dejan los músculos elevadores del ano, básicamente el pubo rectal y el pubo coccigio, ¿sí se acuerdan? Ya. Entonces, la membrana perineal pasa así como una cortina, ¿no? Está pasando ahí por el hiato urogenital. Entonces, esa membrana perineal da paso a la uretra y a la vagina en el caso de la mujer. ¿Bien? Entonces, la uretra atraviesa el espacio perineal profundo. La membrana perineal, se supone que aquí está la membrana perineal cerrando el hiato urogenital. Entonces, por encima está el músculo elevador del ano. Por encima. Entonces, el espacio que queda entre los músculos elevadores del ano y la membrana perineal constituye el espacio perineal profundo. ¿Ya? Entonces, la uretra recorre, pues, el espacio perineal profundo, la membrana perineal y el espacio perineal superficial que va a estar debajo de la membrana perineal. ¿Bien? Entonces, en el espacio perineal superficial vamos a encontrar a las glándulas paraureterales o glándulas de Skene. ¿Bien? Y en el espacio perineal profundo, o sea, encima de la membrana perineal, vamos a encontrar al esfínter externo de la uretra. ¿Qué tipo de músculo les dije que es el esfínter externo? Estriado. Y el liso, y el interno es liso, ¿cierto? Entonces, aquí ya van a encontrar en el espacio perineal profundo al músculo, al esfínter externo de la uretra. ¿Bien? Entonces, son estructuras que vamos a volver a repasar cuando veamos periné. La uretra masculina. Entonces, ya saben ustedes que la uretra masculina va a medir pues más o menos unos 20 centímetros de longitud. Entonces, como tiene un trayecto bastante largo, vamos a encontrar porciones en la uretra masculina. ¿Bien? Además, la uretra masculina va a tener se va a doblar 2 veces, ¿ya? El primer lugar donde se va a tener donde se va a doblar es por debajo de la membrana perineal, y el segundo, la segunda curva va a ser a nivel del cuerpo esponjoso. ¿Bien? Entonces, así vamos a encontrar que la uretra va a tener porciones. En algunos libros solamente consideran 3 porciones, que son la prostática, la membranosa y la esponjosa. Pero en otros, esto es de... ¿qué libro es este? Gray creo, sí. Va a considerar también la porción preprostática. Bien, entonces vamos a estudiar esas porciones. Primero, la porción preprostática, esta porción es intramural. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está dentro del cuello de la vejiga. ¿Ya? Entonces, esa porción más o menos mide 1 centímetro y se va a relacionar con el esfínter interno de la uretra. ¿Ya? Ese esfínter interno de la uretra hemos dicho que es músculo liso. Y ese esfínter interno de la uretra permite que no haya un flujo retrógrado del semen hacia la vejiga urinaria en el momento de la eyaculación. Entonces, esa función va a tener también en el varón, ¿ya? Impedir
el flujo retrógrado del semen durante la eyaculación. Bien, entonces en la porción preprostática vamos a encontrar al esfínter interno de la uretra. En la porción prostática, vean ustedes, miren, está estrechamente relacionado con la próstata, por eso se llama así. Vean ustedes cómo la uretra va a estar constituida por orificios. Bien, esos orificios están dando paso a la apertura de los elementos glandulares de la próstata. Pues como pueden entender, la secreción prostática va a pasar así hacia la uretra, ¿sí? Entonces, a más de eso, vamos a encontrar que en la luz de la uretra se va a encontrar un pliegue de mucosa longitudinal hacia la línea media. En la parte posterior de la uretra y hacia la línea media van a encontrar ustedes este pliegue. Bien, acá está esquematizado. Ese pliegue constituye la cresta uretral, ¿ya? Esa cresta va a formar que a cada lado se formen unas depresiones, ¿ya? Esas depresiones van a constituir los senos prostáticos, ¿bien? Ahora, a la mitad del trayecto de la cresta uretral vamos a encontrar que se va a volver más ancha. A esa zona se le conoce como colículo seminal, ¿ya? Entonces, ese colículo seminal va a tener en su centro un pequeño fondo de saco ciego, que se denomina como utrículo prostático, ¿ya? Entonces, aquí al medio pueden ver este orificio, que en realidad es un fondo de saco, y que se denomina utrículo prostático. Ese utrículo prostático es el equivalente del útero en la mujer, ¿ya? Entonces, este punto también, o este utrículo a los costados, va a recibir a las aberturas de los conductos eyaculadores. Bien, entonces, entiendan ustedes que el colículo seminal es la parte central de la cresta uretral, que va a contener al utrículo prostático y a las aberturas de los conductos eyaculadores. ¿Por qué me quedo tanto en hablar sobre este tema? Ustedes, yo en mi época de interna, generalmente las cirugías de próstata se hacían abiertas, ¿no? Eran cirugías con un corte a nivel suprapúbico para poder extraer la próstata. Ahora se sigue haciendo eso, pero básicamente ya han visto que se hacen, se me ha ido el nombre del procedimiento. Se ingresa, ¿no? Por la uretra, se ingresa más o menos como un laparoscopio, ¿no? Se ingresa por la uretra, resección próstato-uretral se llama, RTU, no se me está acordando el nombre. Bueno, ingresan con una sonda por la uretra hasta la próstata. Entonces, ¿cómo se dan cuenta que están en la próstata cuando han ingresado con esa sonda? Se dan cuenta gracias a la presencia del colículo seminal, ¿ya? Es el punto de referencia para los cirujanos para así encontrar a la uretra prostática. Entonces, llegan a ver a través de la sonda el colículo seminal, identifican el utrículo prostático y los orificios de los conductos eyaculadores, y desde ahí empieza la aspiración, ¿no? Se aspira todo este tejido, todo el tejido para hacer la resección prostática. ¿Bien? Entonces es un punto de referencia para las cirugías. Resección transuretral se llama, RTU, resección transuretral. ¿Bien? Bueno, entonces esa es la porción prostática de la uretra. Las siguientes porciones son la porción membranosa y la porción esponjosa. La porción membranosa, como ustedes entenderán, se llama así porque es la porción que está atravesando la membrana perineal, por eso se llama así. Entonces, como ustedes pueden saber, esta porción atraviesa el espacio perineal profundo y ahí va a estar rodeada, igual que en el caso de las mujeres, por el músculo esfínter externo de la uretra. ¿Ya? Entonces, el músculo esfínter externo de la uretra
Es un músculo que pertenece a los músculos del espacio perineal profundo. Son varios, los he citado, ¿se acuerdan? Uno de ellos les dije que es el músculo esfínter externo de la uretra. Bien, la siguiente porción es la porción esponjosa. Esta porción esponjosa va a estar rodeada por tejido eréctil, que es el cuerpo que constituye el tejido para el cuerpo esponjoso del pene. A este nivel va a aumentar un poquito más de tamaño para formar la fosa navicular. Bien, acá cuando ya llega a nivel del glande, constituye la fosa navicular. ¿Qué más podemos ver acá? Ya existen también estas glándulas, igual que las glándulas de Skene en la mujer, que están en el espacio perineal superficial. Acá están en el espacio perineal profundo, son las glándulas del conducto bulbo-uretral. Bien, esta glándula va a ubicarse en el espacio perineal profundo, pero vean que su conducto termina hacia la porción esponjosa. Bien, eso es todo. Sí. Entonces empecemos a hablar de aparato reproductor masculino. Bien, el aparato reproductor masculino, como ustedes entenderán. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doctores? Es un aparato, ¿no es cierto? ¿Qué es un aparato, doctores? Ya no quiero preguntar. El aparato reproductor va a estar pues constituido por varios órganos, ¿no? Es un aparato, recuerden que es un aparato. Bien, estos órganos se van a dividir en, doctores, componentes principales y componentes secundarios. Los principales van a ser el testículo, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador, la uretra y el pene, ¿ya? Mientras que los secundarios van a estar las glándulas accesorias, que van a ser la próstata, las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales. Entonces nos toca hablar de todo eso y es creo el siguiente tema, ¿no? De vuestro anfiteatro. Ya, entonces vamos a hablar de los testículos. Los testículos, como ya saben, son los órganos donde se genera ¿qué cosa? Básicamente, ¿no? También son glándulas de secreción interna para diferentes hormonas, ¿no? Importantes para el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios del varón, ¿no? Entonces, estos testículos tienen la forma elipsoidal, van a estar dentro de un saco, miren, es un saco miofacial, ¿ya? Si estamos hablando que es un saco miofacial, entonces tiene como componentes fascias musculares, ¿no es cierto? Bien. Este saco miofacial en realidad se continúa con la pared abdominal y se proyecta hacia el escroto, ¿ya? Todo este saco va a proyectarse hacia esa estructura que es de la piel, que viene a ser el escroto. Recuerden ustedes por embriología que los testículos eran órganos abdominales, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con esos órganos? Descienden por el conducto inguinal y llegan hasta el escroto. Entonces es como que la piel se alarga, ¿no? Se alarga la piel del abdomen, se alarga para formar el escroto. Además, el testículo, es un órgano abdominal, desciende junto con su peritoneo, ¿no es cierto? Va a descender junto con su peritoneo. Ese peritoneo va a constituir la capa o túnica vaginal del testículo. ¿Ya? Entonces recuerden eso, ¿no? Era abdominal y viene el descenso por el conducto inguinal hasta el escroto. En todo ese proceso jala su saco miofacial, ¿ya? Es como que se ha alargado todas esas estructuras para llegar hasta el escroto. En la configuración externa, entonces ustedes pueden entender que estos testículos van a tener una cara lateral y una cara medial, ya dos caras, una cara lateral y una cara medial. Por tanto, va a tener un borde anterior y un borde posterior, y dos extremos, ¿no? Un extremo superior y un extremo inferior, o polos también, ¿no? Polo superior, polo inferior. En el borde anterior, tienen que saber que este borde es el que va a estar completamente tapizado por la túnica vaginal. ¿Y qué cosa había sido la túnica vaginal? Un vestigio peritoneal, ¿ya? Porque en el proceso en que desciende por el conducto inguinal, va a perder conexión con el peritoneo, ¿ya? Entonces el testículo va a pasar con su peritoneo, solo con su peritoneo.
¿ya? Y va a quedar solamente un vestigio de lo que estaba conectado a la cavidad, al peritoneo de la cavidad abdominal, que se va a conocer como el ligamento o receso del proceso vaginal. ¿Ya? Entonces esto ya queda un vestigio nomás de peritoneo, porque el resto, en el conducto inguinal no hay peritoneo. ¿Ya? Entonces, esta túnica albuginea, que es un vestigio de peritoneo, va a envolver casi todo el testículo, sobre todo el borde anterior, parte de la cara medial y parte de la cara lateral. Ya, así nomás va a quedar. O sea, no es que todo el testículo va a arrastrarse con la túnica vaginal, ¿no? Solamente va a quedar, es decir, peritoneo en el borde anterior, en todo el borde anterior, y en parte de la cara medial y de la cara lateral. ¿Bien? El borde posterior, entonces, no va a estar recubierto por esta túnica albúgina, o de repente, en algunas partes que hace que queda libre de esta estructura, que es el epidídimo, puede contener. ¿Bien? Pero básicamente el borde posterior va a estar en relación con ese epidídimo y los vasos del cordón espermático. ¿Ya? Entonces vean esas diferencias. Borde anterior con la túnica albúgina. Borde posterior con el epidídimo y los vasos del cordón espermáticos que están dentro de un tejido celular. ¿Bien? Entonces ahí pueden ver a los testículos con su bueno, acá se ha levantado, ¿no? Parte de la túnica vaginal. ¿Y qué es lo que pasa acá? También existe un pequeño cuerpo ovoideo, que es el apéndice del testículo, que lo vamos a encontrar en el extremo superior. Este apéndice del testículo es un vestigio del conducto paramesonéfrico. ¿Y qué es el conducto paramesonéfrico? Recuerden, embriología, doctor, ¿ya? El polo inferior no está cubierto por la túnica vaginal, miren, tampoco el polo inferior. Pero acá el polo inferior sirve de inserción al ligamento escrotal. Acá se ve En el polo inferior van a encontrar el ligamento escrotal. En el polo superior, el apéndice del testículo, y en el polo inferior, el ligamento escrotal. Bien, este ligamento escrotal fija el testículo al escroto. ¿Ya? Para eso está ese ligamento. Bien, entonces en su configuración interna tienen que saber que el testículo va a estar constituido por múltiples conductos. ¿Qué se llaman esos conductos? Los túbulos seminíferos. Y como pueden ver, estos túbulos están organizados en glóbulos separados por esta estructura, ¿ya? Que es tejido conectivo y se conoce como la túnica albugínea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la configuración interna? Los testículos seminales, la túnica albugínea, y hacia la parte más externa, la túnica vaginal. Y esta túnica vaginal, como es peritoneo, tiene una capa visceral en relación con el testículo, una capa visceral y una cavidad, que sería como la cavidad peritoneal, ¿no es cierto? Porque es, como hemos hablado, parte del peritoneo. Bien, ¿qué sucede? Los testículos, los túbulos seminíferos van a terminar en esta red testicular. ¿Ya? La red testicular se encuentra en esta parte del borde posterior que se conoce como mediastino testicular. ¿Ya? Entonces, en el mediastino testicular vamos a encontrar a la red testicular que está recibiendo a todos los túbulos seminíferos. De esta red testicular luego nacen estos conductillos eferentes, que van a formar la cabeza del epidídimo. Todos estos conductillos luego se van a unir en un solo conducto, constituyendo así el cuerpo del epidídimo. Luego se vuelve más grueso y forma la cola del epidídimo. Y de la cola del epidídimo parte el conducto deferente. ¿Sí? Entonces, es todo el recorrido que van a encontrar. Repasamos. Primero, tubérculos seminíferos. Los tubérculos seminíferos van a
desembocar en la red testicular a través de estos túbulos, que son los túbulos rectos, ¿ya? De acá. De la red testicular salen los conductillos eferentes. De los conductillos eferentes se forma la cabeza del epidídimo en el polo superior del testículo. De ahí parte el cuerpo del epidídimo, seguido de la cola del epidídimo y después el conducto deferente. Bien, entonces es toda la organización. Y no se olviden que los túbulos seminíferos están separados por la túnica albugínea. Bien, y esto es el escroto. Entonces el testículo va a estar pues dentro de este saco que constituye el escroto. Entonces el escroto, como pueden entender y les dije, se ha formado por todo ese proceso embrionario, de tal manera que ha jalado partes o fascias o estructuras de la pared del abdomen, ¿ya? Entonces ese escroto va a tener una constitución bastante, no compleja, ¿no? Sino por varias capas, ¿no? Va a estar constituido por varias capas. De tal manera que el escroto se va a constituir así. Primero, por la piel, que es continuación de la piel del abdomen. Por debajo vamos a encontrar una fascia superficial que se conoce como el dartos. Por debajo, la fascia espermática externa. Por debajo de esto, el músculo y la fascia cremastérica. Y por debajo, la fascia espermática interna. ¿Ya? Entonces, hasta acá, por favor. Todo esto constituye el escroto y ese saco miofacial que les dije, ¿no? La fascia superficial de dartos, la fascia espermática externa, el músculo y fascia cremastérica y la fascia espermática interna. De estos, ¿qué destaca? El dartos. El dartos es una delgada capa membranosa rojiza que se une a la cara profunda de la piel del escroto y está compuesta por fibras musculares lisas, fibras conjuntivas y fibras elásticas. ¿Ya? Con esto terminamos. El músculo cremaster, ¿ya? Entonces hemos dicho, ¿no es cierto?, que antes de eso está la fascia espermática externa. Después de eso sigue el músculo cremaster. El músculo cremaster está constituido por fibras musculares estriadas. Entonces el dartos es músculo liso, doctor. Músculo liso, ¿ya? O sea, contiene músculo liso, además de otros tejidos que han visto ahí. Pero el músculo cremaster es estriado. ¿Es estriado por qué? Porque está constituido por las prolongaciones de estos músculos. El músculo oblicuo interno del abdomen y el músculo transverso del abdomen. Ya, por eso es estriado. Es como una prolongación de esos músculos. Bien, entonces, se supone que esta parte de esos músculos han descendido por el por el conducto inguinal, llegando así hasta el escroto. Bien, entonces en el músculo cremaster vamos a encontrar un fascículo lateral, aquí lo pueden ver, este es el fascículo lateral y el fascículo medial. Bien, nada más pues, ya hasta ahí avanzamos, doctores.